En este vídeo presentamos la nueva herramienta de Protopo para dibujar arcos, círculos y rotondas en 3D, que pasen por 3 puntos en el CAD. El dibujo de arcos y círculos en 3D es una herramienta totalmente gratuita para todo el mundo. Como bien sabes, cualquiera puede bajarse el programa desde nuestra web y te funcionarán de forma gratuita bastantes herramientas. Arrancamos el CAD y vamos a trabajar con un dibujo de una nube de puntos LIDAR con la que ya hemos trabajado en otros vídeos y que nos va a venir muy bien para ver cómo se dibujan arcos en 3D. Aquí vemos una serie de puntos que podrían ser los que he tomado en campo, en caso de no tener la nube de puntos LIDAR, y que pertenecen a un bordillo. Lo que podemos ver si activamos la nube de puntos LIDAR dentro de este trabajo simplemente pinchando en el fichero de Autodesk Recap, que creamos en su día con el fichero LidarLAS. Y aquí tenemos el terreno levantado, y acercándonos vemos el bordillo en el que queremos poner los arcos. Ahora pongo el dibujo en 2D y en planta. Me acerco a los puntos que tengo dibujados y desde Protopo cargo en memoria el modelo digital de Protopo MDP, de la nube de puntos, con lo que cuando me mueva por el terreno podré ir viendo la cota en cualquier punto. Voy a mostraros cómo se pone un punto sobre el bordillo, para recordaros cómo se hace. Activo la visualización del fichero de Autodesk Recap con la nube de puntos, selecciono la opción de dibujar P punto y pincho sobre el bordillo, dibujándose el punto con la cota del MDP correspondiente, ya que tengo la opción de calcular la Z del MDP cargado en memoria dentro de la configuración de los P puntos, como podemos ver aquí. Desactivo la nube de puntos para ver mejor los puntos y hacer arcos 3D sobre ellos. Selecciono la nueva herramienta de arco, círculo, rotonda en 3D de la barra de herramientas de Protopo. Y el programa me pregunta sobre la entidad que quiero dibujar. Selecciono arco, escribiendo A y pulso la tecla Enter. Y ahora me pide que pinche los 3 puntos por los que pasa el arco. Activo la referencia a objetos a nodo y los selecciono, viendo cómo me dibuja el arco. Voy haciendo lo mismo con los demás arcos, y si ahora activamos la nube de puntos y ponemos el dibujo en perspectiva, vemos cómo efectivamente ha dibujado los arcos en 3D sobre el bordillo. Si pincho sobre uno de los arcos, veo que está formado por diferentes tramos, cuya longitud se configura pinchando en el icono de la nube y seleccionando el tamaño de estos tramos en la variable intervalo entre puntos de intersección en los arcos 2D sin MDP. No te aconsejo que ponga menos de 1 milímetro, ya que se ralentizará el dibujo enormemente. Ahora vamos a ver cómo dibujar círculos y rotondas con esta nueva herramienta. Para ello vamos a abrir un archivo de dibujo que tiene una planimetría con un plano creado para un proyecto de unas carreteras en un polígono industrial, que contiene una rotonda. Primero veamos cómo crear un círculo en 3D, para lo cual debo dibujar 3 puntos con cotas muy dispares. Pongamos un punto con una cota de 25, otro punto con una cota de 40 y un último punto con una cota de 50. Y una vez dibujados, seleccionemos la nueva opción de arco, círculo, rotonda 3D y escribamos la letra C y Enter, con lo que el programa me preguntará los 3 puntos por los que pasa ese círculo. Selecciono los 3 puntos que acabo de crear y veo cómo me dibuja el círculo, que no parece tal en planta, pero que si ponemos la perspectiva en 3D, observamos que está correctamente calculado sobre el plano que forman los 3 puntos pinchados. Y ahora veamos cómo se prepararía un proyecto de rotonda para presentar. Lo primero que debes saber es que los proyectos de rotonda se presentan aproximando el círculo calculado en 3D que pasa por esos 3 puntos a un círculo en planta que pasa por esos mismos puntos, por lo que habrá error, pero es despreciable como veremos al final. Y conseguiremos tener una representación geométrica de la planta con un círculo y del alzado con los acuerdos verticales parabólicos más próximos a la realidad en 3D, los cuales se necesitan para la representación en el terreno por replanteo y para el cálculo de volúmenes correspondiente. Vemos que ya tenemos dibujados los 3 puntos con la cota de la rasante que deseamos en este proyecto, y lo único que hay que hacer es seleccionar la opción de rotonda, con la letra R, desde la nueva herramienta de dibujar arco, círculo, rotonda en 3D, y el programa nos pide que pinchemos los 3 puntos de la rasante.
Y lo siguiente es preguntar el fichero de longitudinales, donde deseamos el alzado, y después la capa, de las 5 posibles, donde deseas la rasante calculada. Si el fichero existe, solo te sobreescribirá la capa que elijas aquí. Y luego, pregunta el fichero de planta para poner la alineación horizontal del círculo correspondiente a la aproximación realizada. Y por fin, te pregunta si quieres dibujar el círculo en el CAD como una polilínea dividida en tramos de 1 milímetro, lo cual puede ser útil para la presentación de las cotas de los puntos que forman la rotonda. Con esto obtendrás los ficheros de alzado y planta deseados, para la presentación del proyecto o exportación a otros programas. Si abrimos el programa de longitudinales, vemos el archivo creado proyecto.lon, el cual podemos dibujar para ver los acuerdos verticales y preparar su presentación. Y también podemos abrir el fichero de planta, donde vemos que se ha creado un eje de rotonda formado por un círculo con su radio para el futuro replanteo del mismo. Ahora dibujamos la planta sobre el dibujo del proyecto, y vemos que el PK0 y el PK final, Protopo ya se ha preocupado de restarle 1 milímetro para que tenga una representación como de un eje de carretera. También podemos crear el fichero de transversales que usaremos para el cálculo de volúmenes correspondiente y que ahora nos va a servir para dibujar las líneas de los transversales con PKs cada 10 metros. Una vez creado, dibujamos las líneas y vemos cómo queda en la planta del dibujo. Como apéndice quería mostrar el error que se comete al aproximar el verdadero alzado que surge al crear el círculo 3D con respecto a la solución que se presenta normalmente y que hemos desarrollado en este vídeo. Abrimos un archivo en el que he dibujado el longitudinal que sale de la rotonda real, sin proyectar, y la rotonda solución a la que hemos llegado. Aquí podemos ver que la diferencia entre la línea verde, que es la real, y las líneas rojas es mínima. Date cuenta que la escala vertical es 5 veces menor que la escala horizontal. Hay 2 líneas rojas, las cuales representan el alzado calculado por Protopo y el alzado calculado por el programa Clip, que son casi exactamente iguales. Y si ahora vamos a la guitarra, vemos en la zona de terraplén, por ejemplo, cómo la diferencia entre el alzado real y el calculado con el clip no llega a 3 centímetros. Y moviéndonos a la guitarra, que pertenece a Protopo, vemos que es la misma despreciable diferencia que no llega a 3 centímetros. Así pues, en una rotonda que tiene un desnivel de 2 metros, lo cual es un caso raro, ya que no suele tener tanto desnivel, el error cometido al aproximar el alzado real a 1 con acuerdos verticales parabólicos es despreciable, y es por ello por lo que en carretera siempre se realiza esta aproximación. No me gustaría terminar el vídeo sin explicar que se puede acceder a la ayuda sobre esta nueva herramienta escribiendo la letra Y y pulsando la tecla Enter cuando se ejecuta la aplicación, como podemos ver aquí. Automáticamente se abrirá tu explorador y se presentará un archivo PDF con un manual bastante detallado del funcionamiento de esta herramienta de dibujar arco, círculo, rotonda en 3D. Este PDF, como bien sabes, se encuentra en el menú de actualizaciones de la página web de Protopo. También debo de comentar que puedes acceder a este vídeo desde la aplicación escribiendo la letra T y pulsando la tecla Enter, con lo que se abrirá YouTube mostrándotelo.